La semana pasada veíamos cómo Gedeón, siendo de una cultura que había vivido en su país y habían salido del camino de Dios y Dios los entregó a los madianitas y vivieron 7 años de tormento. Jueces 6 habla de eso. Vivieron y todo lo que hacían les salía mal, todo lo que emprendían les salía mal. Y luego se le aparece Dios sobrenaturalmente a Gedeón. Él está con muy poquitos granos de trigo, sacudiéndolos en el lagar, y Dios habla con él y le empieza a profetizar de que va a ser él el que va a traer una liberación a la nación. Y luego uno de los principales puntos que él tenía que hacer era destruir los altares de Baal y de Acera. Decir, un falso dios llamado Baal y una reina de los cielos llamada Acera. Y tenía que tumbar esos altares y con la leña de esos altares hacer un sacrificio y presentárselo al Señor. Y así lo hicieron, así lo hizo él, con unos amigos que lo acompañaron. Y luego corrió la voz de lo que él había hecho y entonces le cambiaron el nombre. Y entonces le pusieron Jerobbaal, que quiere decir Baal contienda contra él, o sea, hasta le cambiaron de nombre, le atacaron, le achacaron y finalmente Gedeón, ya con esa nueva decisión que hizo, ese paso de romper con sus tradiciones que no son de Dios y entrar a las tradiciones que sí son de Dios, las que vienen en la Biblia. Este hombre es bautizado en el Espíritu, algo pasó, dice vino el Espíritu Santo sobre él. Ahí vienen casi al final del libro de Jueces 6. Y en ese momento Gedeón está ya como una persona que está Dios levantando y luego empieza a hacer una convocación para salir a la guerra contra los madianitas y amalecitas. Y ahí donde junta 32,000 soldados y ya sabemos la historia y si no, lee capítulo 7 para que tú te enteres qué fue lo que él hizo. Pero lo que queremos ver es el perfil de un hombre como si fuera el perfil de un mexicano, el perfil tuyo o el perfil mío. Yo no sé tu historia, pero cuando yo leo Gedeón me identifico mucho con él, en el sentido de cómo tuve que tomar decisiones para romper con tradiciones familiares y tuve que destruir ciertas cosas que estaban en mi casa que no eran de Dios para agradar a Dios. Y cómo fui bautizado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo un día en mi recámara, a solas, pum, cayó el Espíritu Santo. Y cómo después de eso Dios empezó a movernos en una dimensión, ya no nomás a mí como persona, sino a mi familia y luego a mis amigos, a mis compadres queridos, ¿verdad? Que tenía muchos compadres. Y se empezaron a integrar al mover del Espíritu de Dios. Ahora, déjame llevarte al libro de Ageo para que veas algo que pasó con él, para que entiendas lo que está haciendo Dios en México. Porque ya estamos llegando al siglo XX y en el libro de Ageo, hablando un poquito de las cosas que Dios hace, tal vez va a ser un poquito duro, pero tendremos que decirlo. Versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y versículo 14 dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. La palabra despertar es la palabra ur, es una palabra hebrea, ur, y quiere decir que levantó, provocó, excitó, incitó, motivó, abrió los ojos, ¿sí? Y este despertar es precisamente lo que estamos viviendo ahora, en este día, en estos días, en este tiempo. La clase pasada, en la temática pasada, hablábamos de cómo desde el inicio del siglo XX hubo una visitación del Espíritu Santo en la calle Azusa con un hombre llamado William Seymour, un negrito tuerto, egresado de una escuela bíblica bautista. Y salió de ahí y en una pequeña choza, ahí empezó el mover del Espíritu Santo. Dios visitó esa congregación en la calle Azusa en Los Ángeles, California, y ese movimiento afectó a muchísima gente, tocó a gente que venía de todas partes para oír lo que estaba pasando, y nació el movimiento pentecostal al punto donde tocó a muchísimas naciones, entre ellas a México. Y decíamos de que desde ahí no podíamos pensar en la historia espiritual de México como algo aparte de lo que Dios estaba haciendo en otras naciones. Mucho de lo que Dios hace es increíble. Por ejemplo, el eunuco del capítulo 8 de Hechos, él era etíope, venía de Jerusalén. Se encuentra con Felipe, le comparte el evangelio, es bautizado y se va lleno del Espíritu de regreso a Etiopía. Ese podría haber sido un mexicano bracero que fue de compras o a chiviar o de mojado a Estados Unidos
y se encontró con un cristiano que le ministró y le compartió, y ese hombre regresó a México a visitar a sus familiares y les habló de Cristo, porque él ya tenía el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo el cuadro? Yo conozco mexicanos que fueron braceros en Estados Unidos y conocieron el Evangelio en Estados Unidos y regresaron a sus ranchos, porque muchos de los mexicanos que están de braceros son de la sierra de Oaxaca, de Chiapas, de la sierra de Puebla, de otras sierras, y llegan a las calles y llegan a ranchos de cristianos. Yo tenía un pintor aquí en la Villa de Santiago, en la casa, y estaba él, y les empecé a compartir, y él me dijo, oye, y no me querían hacer caso, los dos pintores eran dos, estaban pintando ahí, y no me querían hacer caso. Y dije, bueno, pues ya se les va, man. Yo ya les compartí, ya les di panfletos, ya les dije de qué se iban a morir, ya saben. Y total, terminaron ahí, se fueron, y se acercó uno y me dijo, oiga, ¿a poco ustedes de esos hermanos, de los de allá? Porque yo estuve en Estados Unidos de bracero piscando tomate, y el dueño del rancho nos hablaba de Cristo a cada rato, así como ustedes, pero a cada rato nos estaba hable. Dice, ¿a poco ustedes de esos? Y sí, soy de esos. Dice, y aquel me decía, recibe a Cristo, hombre, entrégate, y no quería, pero ¿sabe qué? Ahorita que me dijo, yo sí quiero entregarme. O sea, él ya venía preparadito desde allá. ¿Se están dando cuenta cómo trabaja el Espíritu Santo? Entonces, la historia espiritual de México no es algo aislado. Dios trabaja de una manera muy gloriosa, pero algo glorioso es que Él es soberano para despertarnos. Él nos despierta, dice aquí. Terminaba yo la semana pasada hablando de Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil que tuvo México después de los generales, el general Obregón, el general Calles, el general Cárdenas, el general Ávila Camacho. Después entra Miguel Alemán, exactamente ya en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, desde ese tiempo ya teníamos un sistema, un partido conocido como el PRI que estaba prevaleciendo. Entonces la nación estuvo por 70 años más o menos bajo ese sistema político y era lo que había. Muchos de los presidentes fueron masones y hablamos de eso. Era lo que prevalecía. Había mucha situación ahí en cuanto a lo que predominaba era la masonería en la política. Pero abajo, acá, había un mover del Espíritu de Dios. De 1950 al 60 nace una generación de cristianos. Creo que ya les mencionaba cómo empezaron a llegar misioneros. Muchos hombres que fueron a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, muchos de los que fueron a la primera y a la segunda, cuando regresaban del frente de las guerras, después de haber visto el horror de la guerra, muchos se daban cuenta que la vida tenía un sentido y se metieron a seminarios a estudiar Biblia y dedicaron sus vidas a las misiones. Y uno de ellos fue Wayne Myers. Él estuvo en un acorazado, en un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, llamado el Enterprise, y en la guerra a él le tocó ver a los kamikaze japoneses caer. Él tenía 21 años, 22 años. Cuando caían los aviones ahí al ladito de su barco, él vio caer una bomba, rebotar, y veía cómo morían sus compañeros, pero él vio bajo cubierta, donde estaban reunidos otros soldados, orando para el día siguiente porque sabían que iban a entrar a una batalla. Y él se juntaba con ellos. Él no era muy creyente, pero cuando se juntó con esos que estaban ahí, estaban llenos del fuego del Espíritu Santo, los que estaban ahí. Y él tuvo un encuentro con el Espíritu Santo ahí. Y él vio el poder del Espíritu Santo. Él vio milagros. Los soldados oraban y decían, Señor, si alguien va a morir, que moramos nosotros, que no mueran los que no te conocen. Salva a los que no te conocen. Pero nosotros ya estamos listos. A la hora que quieras, manda, nos vamos a tu presencia, no pasará nada. Y cuando venían los tiros y venían los aviones a pelear, toda la gente corría con ellos porque eran los cristianos. Y decían, no te acerques porque aquí van a caer las bombas. Así trabajaba. Y luego termina la Segunda Guerra Mundial y este hombre de repente siente un llamado y se lanza de misionero a México. Y se viene para acá. Lo voy a ver con el favor de Dios en enero. Él tiene ahorita 89 años de edad. Toda su vida la ha pasado aquí, desde terminar la Segunda Guerra Mundial, la ha pasado en México de misionero. Estamos hablando de una nueva generación de cristianos que empezaron a brotar en los años 50 por todos lados. El hermano Wayne Myers estuvo con el hermano Jesús Castelazo, no sé si lo conozcan, pero en esos años empezaron a alcanzar gente de todo tipo, especialmente de las zonas de la sierra, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo. En esa región empezaron a llegar los primeros bombarderos llenos del Espíritu Santo. Hombres que venían de otras partes del mundo con el afán de llevar el evangelio, entendían de que sus vidas habían estado en un hilo, pero dijeron, Señor, si tú me salvas, yo te sirvo.
No sé si has hecho un pacto de ese tipo con Dios, pero mucha gente cuando está al borde de la muerte dice, Señor, si tú me salvas de esta, yo te sirvo todos los días de mi vida. Y muchos de esos hombres que fueron los misioneros, que se fueron a muchas partes del mundo, son de los que vieron de cerca la muerte en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, y eran cristianos, eran de familias cristianas, pero no les había caído el 20 su compromiso con el mundo, su compromiso con las naciones. Y Dios oyó esos clamores y entonces Dios dijo, te voy a mandar. Y así como Wayne Myers, hay muchos que yo conozco en Japón, conozco a muchos misioneros ingleses, canadienses, noruegos, que estuvieron sirviéndole al Señor, pero tuvieron encuentros a temprana edad y Dios los lanzó a las naciones. Fíjate qué manera tan extraordinaria cómo trabajó Dios. Dios despertó sus corazones. En la sierra de Hidalgo, durante los 50 hubo persecución, era obvio. Llegaban gente, cristianos con una nueva enseñanza, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, y diciendo que los ídolos no tienen poder y que eso no agradaba a Dios. Entonces se soltaba, era como entrar en un enjambre de abejas, pegarle al panal, se les dejaba venir la persecución y muchos fueron muertos en el estado de Hidalgo, en otros estados de Chiapas, en otros estados de Oaxaca, por ejemplo. Pero el Espíritu Santo empezó a visitar esas naciones en los años 50. Fue algo increíble. Y luego, en 1960 al 70, hubo un despertar en las ciudades. En los 60 hubo un mover del Espíritu Santo aquí en Monterrey. Muchos de nosotros desconocemos, pero la iglesia bautista, la presbiteriana, la metodista, ya estaban avanzando en el conocimiento de Dios. Tal vez no tenían la visitación del Espíritu Santo, pero estaban muy abiertos por las visitaciones que estaban oyendo en Azusa y otras partes del mundo, y se estaba oyendo que ahora oraban en lenguas, y ahora se movían en el poder profético, y ahora oraban por enfermos, cuando eso no se oía. Eso amaneció en el siglo XX, en el despertar del siglo. Eso despertó una nueva forma de la vida de la iglesia, cosa que no era antes. Antes no se oía mucho, aunque sí hubo brotes del mover del Espíritu Santo en otras partes del mundo, allá con Charles Finney en el siglo XIX en Estados Unidos. Pero ahora se está oyendo muy fuerte en México. Los años 60 se está moviendo tremendamente y hay un mover tremendo y empieza a haber un despertar, como decíamos ahorita, en las iglesias, la bautista, la metodista, la presbiteriana, las diferentes expresiones se empiezan a levantar ahí. Y fue un tiempo de oportunidad también para las sectas. Cuando hay un despertar, alguien dijo por allá, me acuerdo en Japón, un misionero me dijo que cuando uno siembra en tierra buena, hasta la hierba mala crece. ¿Sí me entiendes eso? Y así es, cuando hay un avivamiento, hasta las sectas, los testigos de Jehová, los mormones, los munis, los bajáis, empezaba a haber presencia de este tipo de cosas, porque estamos hablando de un tiempo de visitación, de un tiempo de despertar a nivel México. Y eso fue lo que pasó en los años 60 hasta los 70. Yo tuve la experiencia de conocer a uno en los 70, a principios de los 70, alguien de la escuela, de un movimiento muy fuerte del Espíritu Santo, me compartió a mí en la universidad. Él me compartió ahí en la Universidad de Cristo. Y yo no lo entendía y la mayoría no lo entendía, lo veíamos como un bicho raro, porque lo normal es que el 99.9 pues éramos católicos, pero este hombre era diferente y hablaba y decía cosas y lo oíamos y se nos hacía medio raro, como diferente a todos, y decía, no, este cuate no encaja con nadie. Pero un día cuando empezó a hablar del Señor y los demás se rieron de él, a mí me dio compasión, me dio lástima, y dije, pobrecito, nadie le va a hacer caso, se va a matar si no le hacen caso. Entonces, según yo le hice un favor y lo seguí, le dije, a ver, platícame, yo te oigo. Y en eso me empezó a compartir de Cristo, y que si quieres recibir, sí, cómo no, y yo le dije, pues le voy a seguir la corriente, ¿verdad? Según yo. Pero ese hombre me estaba hablando la verdad, él tenía la verdad. Y Dios ya traía un plan, traía una agenda para mi vida, como la trae para la tuya. Y entonces así pasó. Y empezó, como ya empezaba a haber un mover, pues empezó a haber un despertar también en la iglesia católica. Hubo un movimiento que se llamó el movimiento carismático. El Papa Juan XXIII permitió para esas fechas que la gente pudiera leer la Biblia. Ya era ahora sí permisible, cosa que por siglos era prohibido. De repente dijo, no, pues ahora sí ya pueden, pero con un asesor y que alguien se las lea y ya la pueden leer en español. Y ya no eran las misas en latín y ya se rompió aquella estructura. Y este hombre fue el que abrió la compuerta de todos los que estaban en la jaula. Y empezamos a tener acceso a la Biblia y empezamos a entender un poco los evangelios y empezamos a entender algunos de los mensajes cuando íbamos
a la misa. Pero este fue un hombre que de alguna forma fue el precursor dentro del sistema católico que abrió la puerta para que eso pasara. Pero cuando él abrió la puerta, se les fue todo, se salieron muchos, a tal punto, y no estoy hablando, entiéndanlo, no es atacar a nadie, nomás hablar históricamente lo que pasó, y todo esto sucedió en los años 70. Para los años 70, 60, 70, a principios de los años 70, ya Estados Unidos está en la guerra de Vietnam. Acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, una generación, y luego aparece la guerra de Vietnam. Y en medio estamos los que nacimos en los años 50. Venimos de un tiempo de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y luego entramos a un tiempo de la guerra de Vietnam, que consternó al mundo entero, y veíamos las noticias. Y empieza a haber una inquietud de sentido. ¿Qué sentido tengo yo? Y nació el movimiento hippie. Los Beatles estaban en esa época, el movimiento hippie, las drogas, que las marihuanas y que el sexo libre y todo ese relajo. Los Jesus Freaks nacen en el movimiento hippie. Nace una generación de personas que brotaron de ese movimiento hippie de Estados Unidos y que empezaron a venir aquí a la nación, aquí a México. Muchos de los misioneros que tenemos hoy, pregúntales, un Roberto Evans, por ejemplo, un Kevin, que ya ha venido aquí, ¿dónde te encontró Dios? Y te va a decir, en el movimiento hippie. Porque estaban buscando, estaban frustrados con el mundo, estaban decepcionados de lo que estaba haciendo el mundo. Ya no querían guerra, ya no querían maldad, ya querían peace and love, peace and love. Y entonces empezaron a buscar símbolos de paz, pues Buda y que este y que el otro, puro rollo, pues estaban agarrando monte, hasta que se encontraron con Cristo. Y cuando se encontraron con Cristo, realmente Cristo vino a sus vidas y los llenó, y esos agarraron la señal y se vinieron a las naciones a predicar el evangelio. Y empezó una oleada de evangelio que llegó a México de una manera tremenda. Y bueno, para entonces Jerusalén ya había caído en manos de Israel. 1967, Jerusalén, la mitad era judía y la mitad era árabe. Pero en la guerra de los 6 días se convirtió totalmente, la ocuparon totalmente, y quedó Jerusalén en manos de los judíos. Y cuando eso se vio, muchos que leían la Biblia empezaron a decir, oye, lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Y empezó a correr una voz a nivel mundial. Lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Mira Jerusalén, mira lo que está pasando. Y empezaron a ver, y empezaron a ver, y empezaron a ver. Y cuando empezaron a ver el cumplimiento profético de la palabra, la gente empezó a meterse más y más a la Biblia y a creerle a la Biblia. 1978, Jerusalén es declarada la capital de Israel, cosa prohibida, hasta la fecha no la quieren aceptar, pero es capital de Israel. En los años 70 hay un despertar mundial de la gente que está empezando a leer la Biblia para decir, es cierto lo que dice allí, es cierto, mira, aquí está, iban a regresar. Y ese despertar llega a México. Y empieza a haber una curiosidad. Yo empecé a leer sobre el regreso de los judíos a Israel en 1977. Todavía no me caía el 20, pero me causaba curiosidad las noticias de lo que estaba pasando en Israel. Y cómo se están cumpliendo las profecías de la Biblia y de Nostradamus. No, siempre el diablo quiere meter ahí su cola para que él también lo vean y él también le bajas un poquitito. Pero la verdad es que la Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón. Para 1980 ya nació Amistad de México, ya nació diferentes iglesias. Wayne Myers es el precursor de Amistad de México en la Ciudad de México. Y nacieron grupos en diferentes partes del país y ya no son de la tradicional. Cayó el Espíritu Santo a finales de los 70s en la iglesia metodista. Los jóvenes empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Los radicales, los tradicionales se asustaron cuando veían los jóvenes orando en lenguas, que se quedaban horas orando adentro de sus reuniones y no lo podían entender. Y el Espíritu Santo empezó a visitar cada vez más. Por favor, estamos hablando de la historia de México. Compara eso con lo que veíamos de los aztecas y los mayas. Compara eso con lo de la conquista española. Compara eso con el grito de independencia, la cantidad de cristianos que había. Compara eso en el tiempo en que se prohibía leer la Biblia. Compara eso con los tiempos de Santana, cuando se vendió la mitad del territorio nacional. Compara eso con el tiempo de Juárez, cuando la intervención francesa. Compara ese movimiento, compara eso con la revolución. Piénsalo.
No había nada. Fíjate lo que está pasando ahorita en este espacio de tiempo tan corto. Compáralo de los 50 para acá, lo que está pasando. Se dispara lectura de la Biblia, llenura del Espíritu, y nacen grupos que ya no son de la línea, ahora son no denominacionales. No sé si has oído esa palabra. ¿De qué grupo es? No, somos no denominacionales. Ah, chico, ¿y qué quiere decir eso? ¿Es un nuevo lenguaje? ¿Eso no aparecía antes? ¿No eres metodista? No. ¿No eres bautista? No. ¿No eres evangélico? No. No, ¿qué eres? Pues soy no denominacional, soy cristiano a secas. Cristiano a secas. Y estás oyendo ese mover. Para 1980 empiezan a brotar grupos por todo el país. Muchos habían sido inspirados por misioneros que vinieron naciendo. Aquí el papá del hermano Roger Wolcott venía de la iglesia metodista. Y luego estamos viendo cómo nace el grupo y cómo el Castillo y cómo nacen otros grupos en México con los doctores Pardillo a través del hermano Wayne Myers. Y otros grupos que nacen en otras partes del país, movimientos fuertes, llenos del Espíritu en toda la nación. Y está empezando a cundir. Y es un nuevo tipo de gente. Ya no es el obispo, ya no es el reverendo, ya no es ¿me entiendes? ¿Quién es? El ingeniero, el doctor Pardillo, el arquitecto Ernesto Alonso. Ya es otro tipo de cepa que está usando Dios. Es otro tipo de gente. Ya no son los antiguos patriarcas, ahora son pescadores, carpinteros, labradores, campesinos. Ahora es gente común del vulgo que Dios está sacando. Empresarios, hombres de negocios, gente que estaba estudiando en alguna universidad y ¡pum! Los tocó Dios y los puso en otra línea. 1980 es una explosión de gente con llamado. De repente cae el Espíritu Santo. A mí me tocó una visitación en la casa personal, a solas. A otros les tocó de otra manera. Pero nos dimos cuenta, de repente los líderes, al menos en Amistad de Puebla nació, llegó un misionero que era hippie y se encontró con Cristo y él lo discipularon allá en una congregación. Un viejito que salió de la Segunda Guerra Mundial, que no creía en Dios y terminó la Segunda Guerra Mundial y llegó todo traumado y habló con su mamá y su mamá lo vio y todo, y su mamá estaba hemipléjica y la mamá le hablaba de Cristo y todo, y él no quería entender nada. Salió al bosque y dice que caminando al bosque, yo lo conocí, ese hombre ya murió, pero él iba caminando y en el bosque tuvo un encuentro con Cristo. Se detuvo en medio de los árboles ahí y dice que una nube, una gloria cayó sobre él. Y se encontró con Cristo, un hombre que salió de la Segunda Guerra Mundial con la interrogante, ¿qué es la vida? Y ese hombre, yo lo conocí, ya venía para acá como misionero y sus discípulos ya estaban llegando acá con el mensaje de salvación. Y en 1980 hay una explosión en muchas partes. De repente Dios empieza a tocar gente por todos lados. Se empiezan a convertir personas de todo tipo de camino de la vida. Los que menos indicarías tú, lo que más pensarías tú, serían los egresados de institutos y seminarios y esto y lo otro. No, Dios está agarrando gente que tú dices, ¿cómo sabe tanto si nunca ha ido a un seminario? ¿Cómo habla esta persona con tanto de nuevo si nunca, no sabe ni el orden de los libros? Si yo le preguntara, dame por orden los libros de la Biblia, no se lo sabe, pero qué fuego, ¿cómo habla este hombre? Y eso empezó a pasar en los 80. En 1983 yo conozco una generación de gente que recibió a Cristo en los años de los 80 a los 84 por ahí, que cayó pero duro el Espíritu Santo, tremendo. Y muchos de ellos están ahí, un Jorge Lozano, un Palemón Camus, personas que tocó Dios, un Ernesto Alonso, un Roberto Torres, Sergio Treviño, gente que ¡pum! Sergio Treviño era metodista, estaba muerto, espiritualmente muerto. Nos íbamos de parranda él y yo juntos, un metodista y un católico. Estábamos igual, pero Dios tocó mi vida y fui y le dije a él, ¿sabes qué? Me encontré con Cristo. Y él andaba metido en el gurú y no sé qué. Le dije, no, y encontré a Cristo. Dijo, no, hombre, ¿qué me vas a decir a mí? Le dije, tienes que acercarte, ven. Y lo llevé, y el día que fue a la reunión, ¡pum!, lo tocó Dios. Una nueva generación, una visitación sobrenatural y soberana de Dios despertando a México y a mexicanos. Eso es lo que estaba pasando. Estoy hablando de los 80s. Cayó el Espíritu Santo en muchas partes de la nación. Parecía que el libro de los Hechos cobraba vida. De repente veíamos milagros que venían en el libro de los Hechos y luego, primero sucedía el milagro y luego leíamos la Biblia y decíamos, mira ahí dice. O sea, no veíamos primero la Biblia para después hacer lo que la Biblia decía, sino al contrario.
vivíamos primero los milagros y luego checábamos en la Biblia y decíamos, mira, ahí dice lo que dice. No lo podíamos creer. Yo nunca había leído, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Nunca había leído ese versículo. Lo leí, ¿sabes cuándo? El día en que eché fuera el primer demonio que me tocó echar fuera. Después de que eché fuera el demonio, salimos y nos abrazamos un amigo y yo, que él era, imagínate, él era restaurantero, vendía mariscos. Y él y yo estábamos, yo tenía un negocio de materiales y él es restaurantero. Y habíamos salido a llevar el evangelio a una casa y ahí salió un demonio y fue liberada esta muchacha. Y cuando salimos, nos reíamos, pero del gozo de ver cómo se había ido el demonio. Y abrimos la Biblia y dijimos, Señor, gracias. Y al abrirla ahí, ¡pum!, salió: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando yo descubrí esa escritura, dije, ¡wow! Le dije, mira, nunca la había leído. Y empezó un despertar de hechos sobrenaturales, milagros, innumerables testimonios, borrachos convertidos, alcohólicos convertidos, homosexuales convertidos, gente convertida, conversiones masivas. Llamabas a la gente y venían corriendo al frente. Una visitación así, una oleada del Espíritu Santo, cosa que ni Hidalgo vio, ni Juárez vivió, ni Madero vio, ni Calles vio. No lo vieron ellos, pero nos tocó a nosotros. Estamos como entrando en la alborada, en el despertar de lo que Dios quiere hacer, en el proyecto de Dios. Y eso, quieras que no, mi amado, está cambiando la fisonomía de la nación. Estamos peor que nunca. Eso es lo que tú crees y es lo que la televisión nos quiere hacer pensar. Estamos más cerca que nunca en un tremendo mover del Espíritu Santo. Está cayendo como nunca. ¿Sabías tú que el Departamento de Asuntos Religiosos no existía en los años 50, ni en los años 60, ni en los años 70? Ni en los años 80, hasta 1990 en adelante apareció. ¿Por qué apareció? ¿Sabes por qué? Porque estos que trastornan el mundo entero también llegaron acá. Un mover por todos lados, se despierta y no saben qué hacerlo. Ahora hay diferentes denominaciones y se dan cuenta que ¿qué está pasando? ¿Cómo organizaremos esto? Tenemos que ponerle un alto a esto, porque están en los hospitales, están en las cárceles, están echando fuera demonios, están orando por enfermos, están sanando. Nos llegan reportes de médicos del Seguro Social, nos llegan reportes de las cárceles que estos hombres se han convertido, nos llegan reportes de familiares del gobierno que estaban en adicciones y se han liberado. Algo está pasando. Tuvieron que juntarse para decir, algo está pasando. Artistas se empezaron a convertir. Nelson Ned, el enanito, se convirtió testificando de Cristo, de cómo era un corrupto y un perverso, y empezó a testificar de Cristo. Y dices, wow, mano, ese hombre sí. Y tú dices, oye, hay unas que empezaron a testificar, no sé, Yuri y no sé qué otras que andan por ahí que no estamos muy seguros si están convertidos o no. Pero de todas maneras, cuando empezaron a testificar, empezaron a testificar. Dios empezó a tocar ese nivel de gente, artistas. Y ya les quitaban el micrófono, ya no hables de eso. Quiero dar testimonio de Lupita D'Alessio, quiero dar testimonio de Cristo. Y le quitaban el micrófono, no dejaban que hablara. Ya se estaban convirtiendo, ya estaba llegando el evangelio hasta a los aparejos, se estaba pegando a medio mundo. Los niveles políticos, los niveles artísticos, los niveles profesionales, en la sierra, en las empresas. ¡Pum! El evangelio llegando por todos lados. Estoy hablando de los 80s y de los 90s. El Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera gloriosa, y no nomás que la gente recibe a Cristo, sino que ahora la gente está haciendo cosas extraordinarias, se están haciendo milagros extraordinarios. Era increíble. Empieza a tocar Dios a hombres y a mujeres en los diferentes medios. Y la generación de los 90s aparece un mover que parece venir de Toronto y de Pensacola, otra oleada. Muchos mexicanos se fueron a Pensacola para ver el mover de la risa, que le llamaban. Y fueron tocados. A mí me tocó, yo no fui a Toronto, pero yo vi lo que hizo Dios en Juárez. Yo me quedé tirado 4 horas en el suelo. Yo no creía en eso, y era lleno del Espíritu. Y aún lleno del Espíritu decía, no, eso no es de Dios, no puede ser. ¿Cómo se van a reír en medio de la reunión mientras el predicador está hablando? Qué falta de respeto, que se rían, que se queden callados, que no se rían. Ese era mi cuadro. Y yo estaba con esa mentalidad. Y yo le dije a Dios, Señor, si esto es tuyo, pues convénceme, porque no me convence nada, no creo nada. Y de repente, ¡pum!, me sacó el Señor así en una visión. ¡Pum! Ahí mismo en la reunión había como 2,000 personas. Tuve una visión, se abrió el cielo y ¡pum!, estaba yo ahí viendo toda la noche y viendo las estrellas. Y oía que el Señor me decía, ¿qué estás viendo? Le dije, pues el firmamento. Y me decía, ¿y están en orden las estrellas? Le dije, no, pues no están en orden. ¿Pero qué opinas de ese desorden? Le dije, pues es una belleza. Se cerró. Digo, ojalá me entiendas, que tu orden
no es mi orden. Yo tengo otro concepto del orden. Y mi orden es belleza. Me quedé callado. Y cuando dijeron, pasen al frente los que quieren ser ministrados, pasé al frente y oraron por mí, caí. Y Adriana estuvo ahí sentadita 4 horas más. Yo estaba tirado, ya se habían ido todos, había unos 5 o 6 ahí tirados. Y cuando salí de ahí, salí diferente. Algo pasó. Esas visitaciones, ese despertar del Espíritu, está haciendo Dios. Dios está mandando refuerzos y mantenimiento para que su iglesia siga avanzando. No nos podemos quedar sentados. Empezó a haber un mover tremendo en músicos, compositores. Nace por ahí Marcos Witt, movimientos de Miguel Casina y otros músicos, Jesús Adrián Romero, que empieza en los 90s, ¡boom!, se dispara todo y empieza a brotar ahí un mover de cántico nuevo mexicano que empiezan a cantar en Latinoamérica, y ya de repente las estaciones de radio y los vendedores de CDs y todo eso empiezan a ver el mercado de música cristiana. Ya se hizo, ya es un mercado. Antes no lo era. Fíjate por favor qué rápido se está moviendo Dios a nivel espiritual en la nación. Hay un despertar y tú eres parte de eso, ¿sí? Los mismos católicos están cantando ahora nuestras canciones. Es increíble, pues ya se les acabó el repertorio y están dándose cuenta que el mover está para acá. Y es increíble el mover del Espíritu Santo en los cristianos, lo que está tocando Dios. Cómo los religiosos no pueden detenernos, no pueden pararnos, porque es un hambre desaforada. Y se están dando cuenta que tenemos razón, porque estamos leyendo la Biblia y no pueden refutar. Me decía un padrecito en un pueblo en Acatzingo, me decía, ¿necesitas una carta de permiso para venir aquí? Le dije, sí, cómo no, tengo 4 cartas. A ver, enséñamelas. Le dije, la carta de Mateo, dice ahí, la carta de Marcos, dice ahí, la carta de Lucas, dice ahí, la carta de Juan, dice. De esas cartas dicen que ir y predicar el evangelio, las 4. Y yo vengo aquí a predicar. Y se quedó y digo, oye, ¿te sabes la memoria? ¿Cuántos años tienes estudiando esto? Le dije, tengo 3 meses de cristiano. Dijo, no puede ser. Le dije, ¿tú sabes más Biblia que yo tengo 12 años en el seminario. ¿Cómo es eso? Le dije, porque tengo el Espíritu Santo. Ay, ¿a poco crees que yo no lo tengo? Le dije, pues quién sabe. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. No lo podía creer, era mi amigo. Y eso estaba pasando ahí. Se empezó a abrir México de una manera tremenda, llenos del Espíritu Santo. Toda la historia de una nación que vivió en un valle de sombra de muerte, de repente vio una luz. De repente vio una luz México. ¿No te sientes afortunado? ¿No te sientes comprometido? Entiéndanlo. Ya que vimos toda la historia de México, miren qué posición estamos. La gracia ha llegado a nuestro tiempo. ¿Cómo quedarnos callados? ¿Cómo quedarnos indiferentes ante este cuarto vacío? No puede ser, no puede ser. Tenemos que ir por más. Tenemos que hablar con denuedo lo que Dios está haciendo en estos tiempos. El Juan Pablo II tuvo que venir 3 veces a México. Algunos 5, ¿verdad? O 3. Fueron 3, no sé. 3. Vino 3 veces a México porque se les estaban yendo todos. Los vino a desanimar. No se salgan, quédense. Nos vino a canonizar un santito ahí para que pues por lo menos párale por ahí, Juan Diego, ayúdanos. Porque se estaban yendo todos, se están yendo, se están saliendo. Se abrió un boquete, no pueden detenerlos. La gente está descubriendo la palabra, está descubriendo el mover del Espíritu Santo. Se están dando cuenta que Dios no es una religión y se está desmoronando toda una estructura. Y para variar, sin tu ayuda, se está desmoronando. Solita está quedando en evidencia todas las doctrinas de demonios que dice 1 Timoteo 4. De todas las religiones del mundo están siendo expuestas porque el espíritu de discernimiento está cayendo sobre la iglesia. La iglesia está discerniendo. ¿Sabes qué está obligando? Muchas iglesias están quitando sus ídolos ya. Los quitan porque se están dando cuenta que se está yendo la gente porque esos son ídolos. Y la Biblia dice, ay, sí es cierto. Y ya los empiezan a poner en la bodega. Ya no pueden salir a la luz. Y ahora leen más Biblia que antes. Perdónenme que lo diga, mi amado, pero tiene que ser dicho. No podemos quedar callados. Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Esta es la historia de México. Estamos despertando, estamos abriendo los ojos. Hemos vivido bajo un velo de engaño del diablo, no del hombre. Es el enemigo que ha querido mantenernos en una obscuridad espiritual. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Acabo de estar en Allende, donde había 7 pastores. Y les mencionaba 3 cosas grandiosas que está haciendo Dios en este tiempo. Una, y yo creo que ya le he compartido aquí, quiero ahondar más en eso, pero hay 3 cosas gloriosas que están pasando. Número 1, el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Mateo 24:14 se está cumpliendo. Y será predicado este evangelio en todos los rincones de la tierra para testimonio de las naciones y luego vendrá el fin. El evangelio se está predicando, óiganmelo, por favor escucha. Está siendo predicado, el fin se está acercando, créanmelo. Yo cuando empecé a hacer este estudio me dije, estamos más cerca que nunca al fin. Si esto está pasando en México ahorita, de la visitación y del despertar, estamos más cerca que nunca.
porque esto no pasó en toda la historia de México. El evangelio está corriendo por todas partes, se está transmitiendo por televisión, por radio, por internet y a través de nosotros. Está llegando a la gente a través del internet, está gente accesando y están bajando ahí para oír. Oigo por ahí, no sé si me estoy equivocando, me corrige Hernán, pero creo que son como 7,000 personas que accesan nuestra página al mes. 7,000 personas. O sea, hay más gente afuera oyendo lo que decimos aquí que los que vienen aquí. Y eso que no sabemos si esa persona que accesa, hay otros ahí oyendo al mismo tiempo, porque lo están haciendo. Eso nomás es aquí, de esta congregación. Imagínate todas las miles que hay. Monterrey parece que tiene 1,000 iglesias. La pura ciudad de Monterrey parece que tiene 1,000 congregaciones grandes y chiquitas y de todo tipo. 1,000. Nada más la ciudad. Está corriendo el evangelio. Número 2, Israel está regresando a casa. Los judíos ya empezaron a regresar. Rusia cayó la cortina de hierro en 1990 y soltó millones de judíos. Y ellos salieron a Europa y se han ido regresando a Israel. Y están regresando, se está cumpliendo la profecía de los judíos regresar a Israel, porque Dios tiene una cita con ellos allá. Va a haber un segundo Pentecostés allá. Y la tercera cosa gloriosa es que el Espíritu Santo está cayendo sobre toda carne, está cayendo en México. Hemos visto ahora niños orando en lenguas. Me acaban de reportar allá en Cuba, ministraron a los niños en Cuba, los estudiantes de Epicentro, bautizados en el Espíritu. Me acaban de reportar de Cabo San Lucas, están allá en los orfanatorios, ministrando niños, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Está cayendo el Espíritu Santo. Estamos viviendo los tiempos más increíbles de la historia en nuestro país. Yo no sé, no puedo decir que es la cúspide del despertar, porque no es cierto. Todavía falta. Esto no es un avivamiento todavía. Yo pienso que esto no es todavía un avivamiento. Avivamiento va a ser cuando tú lo veas, tú vas a entender. Y yo también voy a entender lo que es un avivamiento. Pero está cayendo el Espíritu Santo de una manera tremenda a nivel nacional. Algo me dijo una vez, cuando yo ya me venía de Japón para acá, fui a consultar con él, a hablar con él. Lo fui a buscar ahí en Dallas, estaba ahí de visita a él. Y tomé un tiempo aparte con él y nos sentamos a platicar. Y le dije, tengo una inquietud, tengo un llamado para regresarme a México. Dios nos está confirmando de regresar a Monterrey. Y yo quería consultar con usted, ¿qué opina usted? ¿Qué siente usted? Dijo, pues Japón no tiene cristianos, necesita muchos obreros. Pero si Dios te llama a México, regrésate a México. Dice, mira, mijo, te voy a decir algo. A mí me puedes poner una venda en los ojos. Me pones una venda en los ojos y yo puedo andar por todo el país de Estados Unidos. Paséame con los ojos vendados donde quieras. Pero en el momento en que yo cruzo el puente y voy a México, nomás entro y yo sé que estoy en México. Con los ojos vendados yo sé que estoy en México. Y lo sé por el Espíritu, dice, porque sé que el Espíritu Santo está en México, se está moviendo. Eso me lo dijo ese viejito, misionero que ha estado en muchas partes del mundo, pero me lo dijo, esas palabras se me quedaron tan grabadas cuando dijo, Dios se está moviendo en México y muy probablemente te toca a ti venir para ayudar en toda la pesca que se está dejando venir para acá. Y yo te digo esta noche lo mismo, muy probablemente Dios nos ha llamado a los que estamos hoy aquí, que ya conocemos al Señor, que tenemos el Espíritu Santo, te está llamando para que tú seas parte de la historia espiritual de México, de estos tiempos. Estos son nuestros mejores momentos, nuestra mejor historia está por escribirse. Aquellas cosas hechas por Dios de antemano apenas se están desempolvando, apenas se están abriendo. Todavía no hemos visto nada. Vamos a ver cosas tremendas, óigamelo, tremendas cosas son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Y esta es la conclusión del mensaje. Dios despertó a Zorobabel y a todo el pueblo. Y Dios está despertando los espíritus, nuestros corazones. Y así como nos despierta a nosotros, va a despertar a los japoneses. Yo tengo una esperanza, una confianza, que así como yo lo vi, y les decía a los misioneros de allá, es que allá pues tienes avivamiento, pues todos son cristianos. Dije, no, fíjate que no, yo viví en la ignominia, en la ignorancia, en la ceguera, en la barbaridad espiritual, hasta que tuve un encuentro con Cristo a mis 33 años de edad. Y cuando yo recibí a Cristo en mi tiempo, era el 0.5% de cristianos. Hoy somos cerca del 6%. Algunos dicen que el 15%, que le echan crema. No, seamos realistas, del 4 al 6 y di que te fue bien. No, pues si dices que somos 15 o 20, entonces ya para qué predico. No estamos conformes, vamos por más. Pero en Japón son el 0.5%. Y les dije, ustedes son 0.5% así, éramos nosotros hace 10, 15 años. Ustedes están en el 0.5%, pero se va a romper esa barrera. La van a romper orando
llevando el evangelio. Disfruten este tiempo, se va a abrir porque se va a abrir, todas las naciones le alabarán, todas. Así es que no se desanimen. No, hombre, qué padre que viniste para decirnos eso. Pues es que es así, yo estoy viviéndolo, lo estamos viviendo y ustedes lo van a vivir también. Y donde esté muerto, ve y predica resurrección. Va a haber una visitación del Espíritu Santo. Decían de España y de Francia y de Alemania y que asiste a Europa y se van a convertir, brinquen o salten, se van a convertir. China tiene el 10% ya de cristianos, ya ganaron. Imagínate, Corea lleva el 45% y es un país oriental, budista por historia. Entonces esos nunca van a cambiar. Como dicen algunos arrogantes, tenemos 2000 años de religión, nunca vamos a cambiar. Es lo que tú crees, mano. Mira, Corea, son más viejos ellos y tenían una ideología ahí desde el siglo VI antes de Cristo con Buda. Y ahora ve a verlos, ahí tienen 45% de la población, son cristianos todos. Y son empresarios y son iglesias. Tú vas a la ciudad de Seúl y está lleno de cruces rojas y no son hospitales, son iglesias. Eso está pasando aquí, se está abriendo y tú eres parte de eso. Y tú dices, ¿y eso en qué me beneficia a mí? Bueno, hablamos después. Pero que si hay una bendición, ser parte de este tiempo es una gran bendición y somos muy afortunados. Tú eres parte de la historia espiritual de México. Esta noche es parte de la historia espiritual de México. Es parte de la historia espiritual de México. Ahora podemos ver y decir, qué bárbaro, todos los velos que fueron corridos, los cambios climatológicos, la situación económica, la comunicación, la tecnología, el movimiento masivo de gente de un lugar a otro, todas aquellas señales proféticas dichas por los profetas en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Daniel 12, todo lo que se decía de que iba a ser eso en los últimos tiempos, ahorita y ahora está pasando. Todo eso está pasando. El escenario está listo. Estamos más cerca que nunca para el final. Muchos de los hippies se desilusionaron cuando oyeron lo desastroso de las bombas atómicas y nucleares. Sentían un temor y decían, ¿y a dónde voltearemos? Y se encontraron con Cristo. Hoy más que nunca estamos volteando al Dios verdadero y todas estas circunstancias del mundo nos está obligando a voltear a Él porque sabemos que esto no va para atrás, esto no se va, no van a decir, bueno, vamos a desarmarnos, bueno, vamos a tirar las bombitas, bueno, vamos a cambiar, va para allá. Ahorita están tratando de hacer sus juntas climatológicas y es demasiado tarde. No estoy diciendo que no peleemos y no hagamos algo, tenemos que hacerlo, nos toca hacerlo y es nuestra responsabilidad hacerlo, pero la realidad es que esto nos está obligando a buscar a Dios. A todos. Quién sabe que venga y provoque más hambre de Dios. Y a veces Dios se vale de esas cosas para hacerlo. Pero a mí me gusta cómo Dios al menos lo hizo conmigo. Yo prefiero con mucho amor. No quiero que me tumbe como tumbó a Pablo, ciego 3 días y a que entienda, ¿me entiendes? O sea, aunque Dios se las gasta solo para hacerlas. Pero qué padre cuando alguien no necesita mucha explicación y dice, esto es la verdad. Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Y su Espíritu Santo es el que me enseña la verdad. Yo necesito la verdad. Y México ahora está descubriendo la verdad. ¿Quién iba a decir en el siglo XVI, cuando se prohibía, uno de los libros prohibidos era la Biblia, que en las calles de México habría tiendas donde vendrían a vender Biblias con tinta roja y blanca y negra y verdes y blancas y con un cachetito amarillo y doradas y blancas y gordas y flacas y letra grande y letra chica? ¿Quién iba a decir eso hace 500 años? Que en las calles de México se venderían la Biblia. ¿Quién iba a decir que en México se iban a parar ahí a predicar de Cristo? Nadie lo iba a creer. Nadie lo hubiera creído. Pero estamos viviendo la historia. Esta es la historia. Ya llegamos. Es más, yo puedo decir, estamos en los albores de un despertar masivo. Masivo. ¿Has oído tú cómo truenan las palomitas cuando empiezan a calentarse? Y estás ahí sobre el cómo dice. Ya es al principio, pero cuando agarra vuelo, así está la cosa. Aquí están, pero vas a ver lo que va a pasar. Va a haber una explosión tremenda del Espíritu Santo. Misioneros de Malasia están en la Sierra de México ahorita, de Corea, de Suecia, de Estados Unidos. Están llegando aquí. Ahorita los tenemos aquí en nuestra nación, están llevando el Evangelio. Conocí unos neozelandeses, tradujeron la Biblia del chinanteco, del idioma normal al chinanteco y les enseñaron a leer. Yo lo vi, 2 neozelandeses, una pareja, una familia, tradujeron la Biblia al chinanteco para 3,000, 5,000 personas. 15 años de sus vidas invertidos ahí. Tenemos extranjeros en la nación trayendo el Evangelio sin que tú lo sepas. Mientras tú duermes, Dios está despertando corazones de todo el mundo para que vayan y lleven el Evangelio.
Y así cuando estaba en Japón decían, ¿cómo es posible que un mexicano venga acá a hablarnos de Cristo? ¿Ustedes qué onda? ¿Qué hacen acá? Ustedes son bien pobres. Pues así es. Pero Dios nos sorprende. Dios está levantando gente de todas partes para llevar el evangelio a todas partes. Vamos a orar. Estos son tiempos de gran oportunidad. Señor, esta noche queremos darte gracias porque has venido a despertar el espíritu de tus hijos, de todos nosotros. Vivimos en los tiempos históricos de la nación más increíbles. Estamos oyendo cosas jamás vistas, jamás oídas. Y sé que vienen cosas aún mayores, Señor. Lo que hemos volteado para atrás parece que ya aquellas épocas de gloria pasaron. Pero creemos de que tú vas a hacer aún mayores cosas, Señor. Cosas que nunca han subido a nuestro corazón, que ojo no vio, que oído nunca escuchó. Cosas que nunca nos imaginábamos, Señor, se están ya cumpliendo, se están preparando. La nación está volteando a Cristo. Está empezándose a destruir el imperio de las tinieblas. Las murallas que tenían atrapada la nación están cayendo ante la gritería y las trompetas del cielo. El ejército vivo de Dios está llegando, desembarcando en las costas mexicanas, en las ciudades mexicanas. Están desembarcando ejércitos del Dios viviente por millares de millares de millares. Están viniendo a reforzarnos a nosotros, los herederos de la salvación. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Se ha decretado ya la hora de la visitación de Dios a México. Se ha decretado ya desde los cielos, basta. Y se ha decretado ahora justicia y verdad sobre esta nación. Misericordia, santidad sobre la nación. Dios está redimiendo la tierra y está levantando ahora la semilla sembrada con lágrimas y con sangre de otros que vinieron antes que nosotros para bendecir esta tierra, que amaron la tierra porque Dios puso su amor en sus corazones y dejaron todo por venir a nuestra tierra, y así lo hará Dios con nosotros para dejar nuestra tierra e ir a otras naciones para bendecir a otras naciones que no conocen el evangelio. En el nombre de Jesús, el libro de los hechos se está cumpliendo. Día con día, letra por letra, palabra por palabra, verso tras verso se está cubriendo, la escritura se está cumpliendo y México está recibiendo salvación. Padre, gracias por esta historia espiritual de nuestra nación que es nueva, que no es como la antigua, que no es la tragedia ni el dolor humano que hubo tanto. Gracias que ahora se escribe con letras de oro, con letras escritas en la sangre de Cristo, y que estás trayendo salvación a multitudes. Danos el bautismo de tu Espíritu, danos de nuevo, danos el coraje, la valentía para anunciar a Cristo donde quiera que vayamos, que nadie quede callado, que nos demos cuenta que estos son los tiempos prometidos por Dios, que tú lo harías en estos tiempos. Y que somos afortunados, Señor, que ahora esta es la historia verdadera, espiritual de nuestra nación y somos parte de ella. El águila está totalmente en control, aplastándole la cabeza a la serpiente en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Y quien escuche esto, te animamos a que tú recibas a Cristo y seas parte de la historia espiritual de México. Y dile en tu corazón esto, dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre. Y yo te invito que vengas a mi vida y me llenes con tu Santo Espíritu, porque yo quiero nacer de nuevo y ser parte de la historia espiritual, del avivamiento de Jesús en México en estos tiempos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo